Bueno, así que vamos a dar inicio como tal a la conferencia direccionada y a la capacitación direccionada por el experto especialista Oscar Barrera, encargado y pues que lleva muchos años de estudio y de práctica con el tema de la mnemotecnia. Así que, Oscar, sin más preámbulos, muchísimas gracias por estar acá. Sé que tu tiempo realmente es muy valioso. Voy a hacerte anfitrión para que puedas entonces ya direccionar toda la capacitación de tu cuenta. Ok. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Eh, soy Oscar Barrera. Eh, Soy primero que todo tulueño también, como todos, y por eso conozco a Jairo. Entonces, pues desde Tuluá empecé este largo trayecto por diferentes partes. Mm, de estar en Tuluá, pues me vine a estudiar a Bogotá. Entonces soy tulueño rolo. En Bogotá inicié mis estudios en economía en la Listo. Universidad Nacional. Pero déjame te interrumpo y voy a interrumpirte así de vez en cuando, No, no, dale. Oscar, al respecto. Y es que, ¿cuántos años tenías cuando saliste para Bogotá? O sea, ¿qué hacías y qué tenías en mente cuando saliste para Bogotá? Bueno, Muy bonito. perdón. Mariana, ¿puedes, si quieres, silenciar el micrófono? Eso, muy bien, Listo, gracias. Ahora listo. sí. Bien, cuando tenía alrededor de 20 años me vine para Bogotá con la idea puesta de entrar a la Universidad Nacional. Un reto bastante difícil. Yo pues no estaba como muy capacitado, soy egresado del Gimnasio del Pacífico, para que nos hagamos una idea. Entonces, la educación que recibí, pues, si bien no era muy mala, pues tampoco era de la mejor. Entonces, para entrar a la nacional, pues siempre entran como los chicos top de todo el país. Y yo llegaba a enfrentar un montón de fieras en esa prueba de admisión, que es la más difícil del país para cualquier cosa. Entonces, pues del 100% pasa a menos del 10%. Entonces, es un poquito compleja. No saber que era tan compleja me sirvió, pero sí me dediqué mucho, me concentré mucho en estudiar, en analizar todo, en mirar cómo, qué era en qué consistía el examen, sobre qué me iban a preguntar y bueno. Pero pues cuando yo ingreso a la universidad ni siquiera pues, sabía plantear como una ecuación, digamos, una ecuación matemática o esas cosas. Creen que cuando uno dice, bueno, yo ingresé a la nacional, pero yo no tenía, me faltaban muchos elementos que no recibí para ello. Pero entonces siempre fui de una mi cerebro siempre era muy visual, ¿sí? Entonces era como que yo siempre me imaginaba las cosas, yo no escribía casi, ¿sí? La mayoría de las cosas las retenían en mi memoria, ¿sí? De forma propia, ¿sí? Sin leer en ningún lado, sin, no tenía en ese tiempo, ni siquiera sabía que era internet en ese entonces, ¿sí? Entonces, partiendo de ahí. Entonces no tenía como mucho donde buscar ayudas. Sí, yo vine a descubrir el internet a los 20 años. Y eh, me acuerdo que cuando me envió un correo y lo pude abrir en otro computador, pues eso fue como descubrir no sé, la cuarta dimensión, la quinta. Eh, y bueno, ahí hice por mis propios medios, me preparé leyendo básicamente libros de matemáticas, de historia, de español, de diferentes cosas que sabía que me iban a preguntar. Y bueno, cuando llegué a presentar el examen de admisión, pues había un montón de gente, no cabía la gente en esa universidad y las colas eran súper largas y todo el mundo estaba repitiendo ese examen como por quinta vez. Yo, ¿a qué fue? Ah, Ya perdí el tiempo pero no, o sea, pues confía en mí, o sea, mucha confianza. O sea, para mí fundamental en mi vida ha sido la autoconfianza.
tener esa confianza en mí mismo, de que las cosas las puedo hacer, que no vengo del mejor colegio de Colombia, pero pues podía darlo. Y sí, efectivamente, cuando, no sé, como al mes o a los 20 días salieron los resultados, pues me di cuenta, pues eso sale por la prensa. Recuerdo que fui a ver en el periódico a una plaza en Bogotá que llama el 20 de julio y ni siquiera tenía para comprar el periódico. Entonces, Ah, entonces le dije a la señora que vendía los periódicos que me dejara ver los resultados. Y sí, cuando miré la lista, eh, pues encontré el número. ¿Sí? Esos le dan un código a uno, entonces estaba el código mío. Y yo tuve que verla y releerla y releerla porque no lo podía creer. Y luego cogí ese periódico, lo arrugué y abracé a la señora. La señora hasta se puso contenta. Entonces, eso es una experiencia bonita. Y bueno, ahí empecé mis estudios y bueno, creí que lo más difícil había pasado, pero estaba por venir todo lo complicado que era enfrentarse ya a hacer una carrera ahí con pesos pesados y bueno, entonces nivelarse en conocimientos, aprender, trasnochar. También me empecé a dar cuenta que los métodos tradicionales no me estaban funcionando. Entonces, no, y entonces traté como de buscar pues, métodos diferentes para aprender y bueno, ahí poco a poco fui encontrando el mundo de la mnemotecnia, ¿sí? Más que todo, pues primero como formas, como más, usando mapas conceptuales, logré como, eso digamos que lo desarrollé ahí en economía, y en la Universidad Nacional, y luego ya me fui ya terminé la carrera, empecé trabajé un poco en Colombia, mm, en unos proyectos con el Ministerio de Agricultura y la Universidad Nacional. Y de ahí me fui pues me quedó gustando mucho el tema de la economía agraria, entonces me fui a hacer una maestría en economía agraria en Alemania. Entonces estuve estudiando en Berlín, hice una maestría pues en la Universidad Humboldt, y también pues el ingreso fue, digamos que ingresar a la Universidad Nacional fue un paseo comparado con lo otro. Porque pues llegué a Alemania sin hacer una maestría en inglés, sin saber muy bien inglés. y, y, y a vivir en un país de habla alemana sin saber alemán. Entonces, un poco caótico. Pues me iba a las clases a escuchar guachu guachu en inglés, solo le entendía al profesor, a mis compañeros no les entendía nada, y salía a la calle a escuchar guachu guachu, pero alemán, ¿sí? Entonces llegaba, pues era bastante complejo. Entonces me estaba causando mucha dificultad eso de aprender idiomas. Entonces, pues, y como dicen, no, soy bruto para los idiomas. Entonces, eh, pero no, eso es el primer velo que tenemos que quitarnos, es que uno es bruto para algo, ¿sí? Uno a veces se castiga muy feo con esas frases y todo lo hemos dicho, no, es que yo soy bruto para la medicina, yo soy bruto para el derecho, yo soy bruto para la economía, para los idiomas, para lo que sea. Y ya nos cerramos, ponemos una tapia ahí enorme y ya, eso no podemos pasar porque nosotros mismos nos estamos poniendo esa tapia. Entonces no es que uno sea tapado, sino que uno no se ha conocido lo suficiente y no conoce las bondades que tiene el cerebro, ¿sí? Como lo habrán, seguro lo han estado viendo, es como todas las capacidades inimaginables que tiene esta máquina llamada cerebro. Y esta máquina que yo tengo es la misma máquina que tienen todos ahí. Todos tienen la misma capacidad de memorizar, de aprender todo muy rápido. ¿Sí? Y yo perdí mucho tiempo tratando de aprender
necesitaba para el examen. Y una cosa que me iba dando cuenta es que yo hacía el examen, y pues nos pasa a todos, lo pasaba o ni siquiera me sacaba 5. O sea, era pasarlo, ¿sí? Era como pasar la nota, ¿sí? Lo importante era pasarlo. Y a los 8 días me preguntaban algo, pues no sabía nada, ¿sí? Si el examen me lo volvían a hacer dentro de 8 días, ya no sabía nada. O incluso si me lo hacían el otro día, muy probablemente ya me había olvidado la mitad, ¿sí? Entonces, y eso, entonces empecé a leer un poco sobre el tema y empecé a darme cuenta que las personas eh, suelen olvidar casi toda la información que les llega porque no la saben almacenar, ¿sí? En su cerebro. Oscar, pero entonces cuando te presentaron esa dificultad para los idiomas, en medio cuando te fuiste sumergiendo en ese tema de la mnemotecnia, llegó el momento donde empezaste obviamente a dominar ¿cuántos idiomas en estos momentos? Yo hablo inglés fluido, alemán fluido, entiendo relativamente bien polaco. Tengo una esposa que es polaca y pues mi hijo es polaco-colombiano. Eh, entonces, pues bueno, de escucharlo como todo el tiempo. Y Eh, español, 4 idiomas. Español, pero también pues entiendo algo de francés y Wow. portugués. Uf. Eh, pero digamos que pues es algo que quiero hacer como un propósito venidero, es como perfeccionar los idiomas en los cuales todavía estoy bajo, con técnicas de mnemotecnia. Y de eso más adelante, no en esta clase, pero sí en las dos siguientes, voy a comentarles cómo memorizar un idioma, cómo hacerlo de forma más sencilla, ¿listo? Porque pues lo que uno ve con las personas que aprenden idiomas es que se meten en hacer, por ejemplo, los que hacen en el Colombo, ¿sí? Que se meten como 12 módulos, cada módulo son como 40 horas de clase, no sé, y como un mes y medio, no sé. Y bueno, al final terminan haciendo como año y medio o 2 años, y eso repiten y repiten, esos 2 años le vuelven como 3, 4, y al final de los 4 años todavía no hablan inglés, ¿sí? Todavía no, no lo hablan fluido. ¿Sí? Entonces, entonces, bueno, y si le sumas toda la plata que gastaron en cada módulo, que no baja de 500.000 pesos, entonces es mucha plata, ¿sí? Y no tienes los resultados esperados. Entonces, mucha gente quema demasiado tiempo aprendiendo idiomas y, bueno, si sabes más idiomas, pues se te abren como más puertas, ¿sí? No quiere decir que porque tú sepas más idiomas eres más inteligente que los demás, simplemente tienes una capacidad adquirida que te sirve para comunicarte con otras personas que no hablan tu idioma y que te pueden dar una oportunidad de trabajo. ¿Listo? Bien, eso es lo importante de todos estos métodos. Entonces, bueno, yo estuve viviendo 5 años en Alemania, me vine para acá, trabajo pues, estuve con el MINTIC, con Colciencias, con la Universidad Nacional otra vez y ahora estoy de profesor de la Universidad Javeriana y bueno, he trabajado ya, se me olvidó, otras empresas como eso, bueno, varias empresas que trabajan con temas mm, bueno, diferentes temas, pero pues yo me enfoco en los temas de desarrollo rural, de hecho ahora tengo un proyecto propio de un proyecto agro sostenible de forma orgánica. Entonces, pues, pero bueno, eso ya es una historia mucho más larga que se aleja un poco del tema. Entonces, ese es como, digamos, a grandes rasgos quién soy. Y bueno, en este momento soy profesor del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana, soy profesor de planta de la universidad. Bueno, Aquí en pues Bogotá. chicos, la verdad es que pues le hice mucho énfasis en que nos contara su historia, porque siempre que la escucho hay algo nuevo de allí, de todo lo que menciona. Por ejemplo, la del periódico, esa sí no me la había contado. Y obviamente esos son pedacitos de la profundidad de toda la historia como tal que, que ha tenido Giovanni y que es un ejemplo y pues qué honor realmente poder decírselo allí, que
en muchos aspectos ha sido una fuente de inspiración para mí en todo lo que he organizado, porque en ocasiones, en situaciones donde se han presentado dificultades, donde se ve de cierta manera algo lejano, pensar en que querer es poder y que de cierta manera tú eres un vívido ejemplo de lo que has querido, lo has conseguido, obviamente con un esfuerzo y un sacrificio que no sé qué tenías en la mente cuando saliste para Bogotá realmente a presentarte, como tú decías, en la Nacional, eh, sin las herramientas necesarias, pero sin embargo hacerlo y pasar de primero, terminar Bueno, y la sin plata. universidad sin dinero y después enfrentarte a la oportunidad en Alemania y aprovechar, hacer todo, gestionar todo allá al punto donde tienes que conseguir toda esa cantidad de millones en este tiempo récord sin tenerlo. Y pues la verdad es impresionante todo lo que te has puesto. Es impresionante realmente ver que lo que uno se propone realmente es alcanzable, que no es fácil y nadie dice que sea fácil, pero que si hay una determinación y hay un enfoque en lo que tú decías, esa confianza en uno mismo, que creo que es uno de los baluartes, porque es uno de los aspectos que muchas personas fallamos en fortalecer, esa confianza en creer que somos capaces, en creer, porque simplemente no ejecutamos las acciones porque tenemos dudas de lo que somos capaces. Entonces, la verdad, sí, Giovanni, qué gusto realmente escuchar esa historia pues en primera persona y saber que lo que uno quiere realmente lo puede hacer. Igual pues ahí, por ejemplo, el capítulo de para irme a Alemania también fue también sin dinero. Entonces, digamos que cuando yo cuento que estuve en Alemania, dirán, bueno, este man Tiene tan picado, familia billetadísima. tiene plata por montones y no, realmente lo que hice fue tratar de buscar una beca para irme, pero por cuestiones de tiempo no me salía en el periodo que yo quería y ya me habían aceptado en la Universidad Humboldt y pues tenía que irme ya. Entonces empecé a hacer los trámites con el visado y pues los de la embajada me dijeron, bueno, sí, pero necesitamos un soporte de financiación. Me fui a los bancos no me prestaban ni para el bus. Entonces yo no tenía historia crediticia, no tenía nada, entonces pues no era por ahí la cosa. Lo intenté, sin embargo, pero no, me salió rechazado. Metí información ahí como que yo ganaba mucho y después verificar. Entonces no me pude conseguir la plata prestada por el banco. Ya. Entonces recurrí a los amigos y pues la mayoría de amigos pues recién graduados con empleos así pequeñitos eh, pero bueno, yo dije, bueno, yo tengo como, me puse a hacer cuentas de amigos y eso me pasaba como de 100 amigos. Y dije, no, pues imposible que no me consiga la plata. Y pues tenía que recoger que en 15 días, en un periodo de 15 días tenía que recoger mm, algo así como 21 millones. No, ¿cómo es? Sí, 3 por 7. Sí, era como 21 millones que tenía que ¿Hace cuántos recoger. años? Eso fue en el año 2007. Imagínate, 21 millones en el 2007. Ay, carajo, en 21 15 millones en el días. 2007, por ahí 40 millones hoy. No sé. Aloy. Y vaciado, ¿sí? Sí, Entonces, sí, plata. entonces lo que empecé a hacer fue llamar a todos mis amigos, contarles mi experiencia de que había sido aceptado en Alemania y luego de hablar de la familia un rato y esto, entonces, ¡pum! Les decía, y pues estoy haciendo esta tulbatón, o sea, esta, esta recogida de plata para ver si puedo mostrar los fondos. Y la gente, claro, entonces estaba emocionada, me prestaban de a 50.000 pesos, 100.000 pesos, o me regalaban casi, sí. y 50.000, 100.000 era mucho, sí, es como decir lo mismo, pero como el doble hoy en día, ¿sí? Entonces, que te regalen, no sé, 400.000 pesos es mucho, pero para la meta era muy poquito. Yo, no, eso no es nada. Pero bueno, entonces ahí de amigo en amigo me fui recogiendo la plata
y sí, o sea, y en 15 días moví cielo y tierra con todos mis amigos y me recogí los 21 millones. Y recuerdo que cuando ya los mandé a través de un banco, eso también era un caos, porque en ese tiempo hacer transacciones monetarias no es como ahora que eso casi que llega, pues no demora nada, eso es como un día o dos. Antes eso era como una semana, entonces a los 15 días tenía que descontarle los días hábiles de esa transacción. Eh, entonces fue un estrés total. Y cuando salí de, de, de mandar ese dinero, recuerdo que no tenía ni para almorzar. O sea, no. Acababa de tener una millonada en el bolsillo y me tocó hablar con la señora de donde vivía para que me fiara. Entonces ahí como la vivienda y luego, sí, todo ese proceso, pues ya luego que el visado, luego que el certificado llegara justo para el visado y bueno, esto fue todo contrarreloj, pero muy bonito, muy chévere. Y finalmente luego me acordé que tenía que comprar tiquetes y entonces hay una prima que vive en Estados Unidos y me dijo, no, pues si ya lograste todo eso, no te preocupes, que yo te regalo el pasaje. Entonces me pude ir todo cubierto hasta allá. Entonces, pues es como el mensaje que quiero darles es más que todo que si ustedes se dedican, o sea, yo no soy de cuna, yo soy, crecí pues bastante pobre, ¿sí? Y aquí estoy, ¿sí? Entonces es como proponérselo, como concentrarse en lo que quieren y lo pueden alcanzar. O sea, no hay nada imposible. O sea, la única, la única traba para todos los procesos que uno quiere alcanzar en la vida es uno mismo. ¿Sí? Si uno se pone entre más alto el muro que se ponga uno, pues más difícil escalarlo, superarlo. Entonces, pues todo está en uno mismo. Tú no tienes que ser el mejor del colegio, no tienes que ser, tampoco yo lo era. O sea, era un estudiante bueno, pero tampoco era el, el número uno, ¿sí? El, el, pero bueno, aunque sí, siempre estaba entre los mejores de la clase, pero no era la superestrella tampoco, no era, uf, no fui tampoco el mejor desde el Valle o una cosa así. Entonces, pues tuve un puntaje bueno, pero no era el top, ¿sí? Para que lo tengamos claro. Sin embargo, yo les aseguro a ustedes que si ustedes aplican las técnicas de mnemotecnia, muy probablemente, o sea, no, mejor dicho, lo puedo apostar, que se convierten en los más duros de los cursos que vean, de las clases que tengan, en sus trabajos, porque es una conexión muy interesante, te ayuda a pensar mejor, a tener mejores ideas, a pasar sus exámenes pues, con la máxima nota casi o muy cerca. ¿Sí? Eh, entonces, no necesitas estudiar tanto, ¿sí? No necesitas clavarte horas y horas estudiando para un parcial. ¿Sí? Ahorita les voy a comentar un poco sobre eso y entonces voy a voy a entrar en materia y a arrancar con la presentación. Entonces, ahí ya puedo compartir pantalla. ¿Sí? Compartir. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Aquí sería pizarra o cómo es. Pero ¿quieres el pizarrón? O sea, que parezca el tablerito blanco. O compartir No, ya directamente la compartir la pantalla. pantalla o debo compartir. Sí, ahí dice la parte, en el centro. ¿Dónde estás? Sí, sí, sí. Ya. Sí, ya. Mm, no. No sé si ahí pueden ver mi pantalla.
¿Ya puedes ver mi Sí, sí, presentación? sí. Listo. No sé ¿Cómo? si de pronto hay alguien con problemas para verlo, me cuentan. No, se ve perfecto. Listo. Vale. Me encanta que me interrumpan, entonces en cualquier momento me pueden interrumpir, me pueden hacer preguntas, ¿listo? Entonces, no, estamos abiertos, la idea es que esto sea más una charla, ¿sí? Que nos conozcamos, eh, que, mm, que sepamos bien quiénes somos acá, ¿listo? Entonces, aunque aquí me muestra, digamos, los nombres de todos, ya me lo sé. Entonces, bien. Eh, ¿Cómo así? ¿Cómo así que ya lo saben? No entiendo. no, pues estuve leyéndolos ahorita, entonces ya. Y yo no, no me hagas sentir mal. Llevamos varias clases y ni siquiera se aprendieron los nombres. Ay, Dios mío, bendito. Por eso yo les traje el experto. Listo. Entonces, bueno, yo le he titulado esta charla como de esta forma, cómo memorizar todo de forma más sencilla. Que quiero, quiero minimizar esto. Bueno, los temas que va a tratar hoy es sobre el análisis de lo que somos realmente. Pues, si uno se va de forma muy específica, somos un montón de protones y neutrones, pero pues un poquito más allá, una pregunta más existencial. Entonces, quiero que nos la hagamos. La importancia de memorizar, diferencia entre memorizar y recordar, es importante. Vamos a mirar cómo funciona la conectividad en los pensamientos que tenemos. Vamos a hablar del cerebro, cómo el cerebro es una máquina como tal, es capaz de memorizar todo. Si queremos podemos memorizar todo, ¿listo? Podemos seleccionar y desechar todo de forma correctamente. Pero aquí señalo que este es el problema porque si bien está la máquina, no la sabemos utilizar adecuadamente. Entonces, la idea de todo esto es cómo vamos a manejar bien nuestro cerebro para que funcione adecuadamente. Cuando ustedes empiecen a manejar adecuadamente su cerebro, se darán cuenta que es increíble, es como todas las cosas que uno ha dejado de hacer y mm, todo lo que es capaz de recordar, todo el tiempo perdido tratando de, de estudiar para un examen y al final perderlo. Y entonces es como, eh, eh, yo me he sentido muchas veces en mi vida como que he perdido mucho mi tiempo tratando de recordar muchas cosas que nos dieron en el colegio que no, y al final no las aprendí, como los verbos irregulares y esas cosas del inglés. Creo que todos los vimos y nadie se acuerda de nada. Entonces, perdón, es como todo ese conjunto de cosas vamos, que nos hacen la vida como más sencilla. Vamos a hacer un test de memoria. Vamos a ver cómo estamos de memoria con ustedes. Entonces, para que se vayan preparando física y psicológicamente para ese test. Vamos a hacer ejercicio en mnemotecnia con ustedes. ¿Listo? Hoy es tan solo un abrebocas y las otras clases lo hacemos, va a ser puros ejercicios. Entonces, bueno, la pregunta, ¿qué somos? Entonces, a mí me gusta, es una pregunta como existencial, es como cómo nos vemos nosotros, cómo entendemos nosotros la vida, ¿listo? Y la vida, pues básicamente lo que recordamos de ella. Entonces, imaginémonos en este momento que no recordamos nada. ¿Sí? Tenemos un Alzheimer tremendo, ¿sí? No recordamos absolutamente nada. ¿Listo? Solo nos acordamos de los últimos 5 minutos que hacemos. Entonces, un día te levantas al lado de tu esposa, pero no sabes que es tu esposa.
Entonces ves una señora ahí, hasta te asustas y ¿quién es ella? Abres la puerta, te vas a otro cuarto y sale un niño o una niña y te abraza y tú ni siquiera sabes quién es el niño o esa niña, ¿sí? Lo has olvidado todo. Ves un cuadro de una pareja ahí de ancianos y, y no recuerdas que son tus abuelos o tus padres. Eh, Sales a la calle, no recuerdas quiénes son tus vecinos, no recuerdas absolutamente nada, no te acuerdas quién fuiste, no te acuerdas cómo fue tu juventud, cómo fue tu niñez, no te acuerdas de nada en absoluto. Entonces, todo ese conjunto de recuerdos que se acumulan en nuestro cerebro y que se acumula y en diferentes espacios del cerebro y hay con con los adecuados enlaces entre un pensamiento y el otro. Eso nos permite recordar, ¿sí? Si nosotros no pudiéramos recordar nada, nuestra vida sería vacía, ¿sí? Entonces, para mí esto es fundamental, o sea que básicamente eh, eh, si yo olvido todo, pues es como si perdiera toda mi vida, ¿sí? Como que si mi vida no hubiera existido, ¿sí? Entonces para mí es muy importante recordar y por eso hago énfasis que esto es uno de los elementos más importantes del ser humano para su existencia. Eh, mm, Cuando llegaron conquistadores acá a, a América, en todo lo que es América, desde Canadá hasta Argentina, el, digamos que lo que más le dolía a los grupos indígenas era que los sacaran del territorio. Y no era una cuestión de materialista, que me estoy apegado porque es que esta tierra vale mucho, aquí hay oro, aquí hay maíz, aquí hay eh, quinoa, aquí hay muchos metales preciosos. No era eso, para nada, ¿no? Eso no les importaba nada, ¿no? Que hubiese todas esas cosas. Ellos podían, por lo que sabían, podían ir a cualquier otro lado y empezar de cero y volver a lo mismo. Pero lo que les dolía a ellos cuando llegaban los conquistadores era eh, que donde ellos vivían, ellos formaban una especie de collage de recuerdos, con todo lo que las formaciones del paisaje, con todo lo que los ríos les recordaba, las montañas, ¿sí? En todo eso había un pedacito de su historia, ¿sí? Y por eso ellos luchaban mucho, con mucha fiereza, por ser libres en su territorio y que no vinieran a quitárselo, ¿sí? No era el valor material, sino el valor de los recuerdos que hacía que hubiese un espíritu más fuerte de lucha por parte de las comunidades indígenas y que no quisieran salir de ese territorio. Conservar el territorio era bastante valioso por esa esencia. ¿Listo? Ahora, pues nada, nosotros nos da como lo mismo vivir en diferentes partes, ¿sí? Pues no, más que todo lo que extrañamos es vivir con la gente, pero no tanto el entorno, ¿sí? Pero antes era muy valorado el entorno porque podíamos mirando las estrellas, mirando todo lo que nos rodeábamos, podíamos conservar esta imagen, ¿sí? Estos recuerdos, esta historia que pasaba a través de nuestros ojos. ¿Listo? Entonces, mm, entonces, bueno, lo que nos construye, digamos, como seres humanos, que nos une a las personas que queremos, es todo todas esas vivencias, ¿sí? Esta pareja puede estar muy feliz, pero si mañana cada uno olvidara todo,
pues seguramente ya no se querrán, ya va a ser muy difícil que se amen, ¿listo? Entonces, también esto le pega al amor, le pega a muchas cuestiones. Hay mucha gente, esto se ha vuelto también un drama en familias donde todos conocemos que hay personas de edad que pierden la memoria, que ya no se acuerdan de sus hijos, o de los primos, o de familiares cercanos, y llegan a visitarlos y no saben ni quién es, y eso es bastante doloroso para la familia. Se sienten como si tienen al padre o la mamá viva, pero, pero es como si no estuviera ahí. ¿Sí? O sea, hay una cosa, que se mueve, que es de carne y hueso, pero no está ahí. Entonces, es importante tener estos elementos muy claros. Qué pena interrumpir. Tengo entonces como Dime. una pregunta. Sí, Entonces, a lo que le he entendido, entonces que nosotros somos lo que hemos vivido. sí. Ah, ok. O sea, para describir tu historia, Luisa, es lo que, todo lo que sentimos, todo ese amor que tenemos hacia diferentes personas, se ha construido a lo largo de un conjunto de imágenes que se han acumulado de forma eficiente. Normalmente las cosas que más amamos, que más queremos, son las que tienen un link, una conexión muy buena, muy bien organizada en tu cerebro. Por eso las personas que sufren de Alzheimer, los viejitos, lo último que olvidan son las cosas que más aman. ¿Sí? Conocí a un señor de edad en Cali y él, pues sí, sufría de Alzheimer y una vez ahí como en la plaza de Caicedo llegó sí, por ahí cerquita a una tiendita y se encontró con un amigo de la juventud y recordaba todo, ¿sí? Era como tan buen amigo o sea, hubo un link tan especial con ese amigo, que era como su mejor amigo en su juventud, que no lo olvidaba. Pero sí había olvidado como al 80% de la familia, ¿sí? Entonces, a los que él recordaba más eran las personas que más amaba, a sus hijos favoritos, o podían ser primos lejanos, pero si eran primos que, que quería mucho, era difícil olvidar. Entonces, en sí, esto nos va eh, eh, dando unas luces que nosotros tendemos a recordar, esas cosas que más nos apasionan, que más queremos. Y tendemos a olvidar lo que nos aburre, lo que no le encontramos sentido, no le encontramos como rumbo, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Entonces, por eso cuando estamos eh, estudiando en la universidad, muchas materias no sé, que te hablan de estadística, por ejemplo, y, ¡ay! Te revuelve el estómago, ¿sí? Entonces, lo único que quieres es pasar esa materia y ojalá nunca más volver a trabajar con eso. Eh, Profe, qué pena interrumpirle una pregunta. Mira que ya que usted habla sobre el Alzheimer, pues mi abuela paterna, ella falleció de eso y mira que ella recordaba, o sea, lo que siempre como que vivió muy vigente en su mente fue como su vida de adolescente, ¿sí? O sea, ella a veces llegaba y empezaba como a cantar, pero entonces canciones como de esa época. Entonces no sé si también tiene que ver como uno devolverse, o sea, que cuando una persona tiene Alzheimer, como devolverse, ¿sí? Desde que estuvo pues niña como hasta la adolescencia, o sea, no, ella no tenía vigente, no tenía pues presente lo vivido, lo vivido pues, lo que pues ya había vivido, recientemente había vivido, sino más que todo como lo de su niñez, ¿sí me entiendes? Sí, empieza a haber un deterioro con el Alzheimer de la capacidad de memorizar, ¿sí? La capacidad de ir uniendo cosas. Entonces, el Alzheimer no es que haya llegado
en sus últimos días de existencia, sino que venía de atrás, quizá muy probablemente desde la mitad de su vida, tipo 40 años, y poquito a poquito se fue desarrollando, solo que cuando se hace más claro cuando ya empiezan a olvidarse de muchas cosas. Entonces, cuando ella estuvo en su juventud, la capacidad de los jóvenes para hacer uniones es mucho más alta. Entonces, por eso tenía bastante claro lo que vivió en sus tiempos de juventud, probablemente también de su niñez, de los 5 años en adelante, podría recordar mucho. Hay unos casos también que he leído sobre veteranos de guerra, que por la guerra quedaron afectaciones en su cerebro y luego les da Alzheimer, pero recuerdan con mucho detalle todos sus combates, todo lo que vivieron en esos momentos, porque eran de mucha intensidad. Si hay momentos también muy intensos, tipo una guerra, también son cosas que quedan en el recuerdo mucho más fácil. Entonces, o por ejemplo, El COVID. el COVID, que queremos todos olvidar. Eh, no, pero por ejemplo, saltarse body jumping de un puente o con una cuerda, ¿sí? Eh, esos momentos son inolvidables. O sea, pueden llegar a viejito y no vas a olvidar eso porque fue un momento muy intenso, muy fuerte. Yo la otra vez monté en parapente y recuerdo todo, o sea, como cada segundo cada milisegundo que monté en eso y fue espectacular, ¿sí? Y me imagino que ustedes han tenido experiencias similares. Profe, qué pena que lo interrumpa. No, no, sin pena, Eh, siempre me pueden interrumpir. ah, hablando sobre la cuestión del Alzheimer, pues mi mamá es enfermera, ella pues cuida personal de edad. La señora no se acordaba de los hijos, tenía 5 hijos y no se acordaba de ninguno. Eh, pero de mi mamá, digamos, tenía más o menos una idea que sabía que ella la cuidaba. Un día fue a visitarla, por casualidad, pues en mi maletín tenía una bolsa de marihuana. Ella me abrió el maletín, cogió la bolsa y era oliéndola y me decía que un olor muy bonito, o sea, que un olor agradable. Eh, yo, yo trabajo con cannabis en muchos sentidos, hago extracto, hago aceite, hago pomada y demás. Y es un aceite y con el permiso pues los familiares de ella comencé a darle este aceite, darle 2 gotas en el paladar, y esta mujer desde ahí comenzó a recordar a toda su familia, comenzó a recordar muchas cosas de su vida, y yo por experimentar, y ese mismo aceite se lo apliqué en las rodillas y la mujer volvió a caminar. La llamó donde el doctor pues decía que él no entendía pues el porqué de la situación, y la señora pues le dio una broncopulmonía por llevar a la clínica San Francisco, que había una bacteria en ese entonces, y pues la señora murió por eso. Pero por hoy todavía sigo yo sin saber. Sigues hoy sin saber qué se te fue. Yo quedé sin saber qué fue lo que pasó respecto al tema. O sea, no sé si fue por el aceite o qué fue lo que causó en esta persona que le diera por caminar, por volver a recordar. Yo no soy muy experto en este tema de cannabis y de otras, bueno, si lo miramos cannabis como, lo podemos ver como la parte como cannabis medicinal, pero también la parte de cannabis alucinógeno o Hay, cannabis, hay algo o importante que yo quisiera recalcar allí en ese aspecto, Cristian. ¿Fue Cristian? Sí, sí, sí. Algo importante es que obviamente y hay unas investigaciones que comprueban que cuando el cerebro recibe un estímulo, en este caso, por ejemplo, como del cannabis, independientemente sea cual sea la ingesta, su ingesta, en este caso, el cerebro
se vuelve más propenso o sea, aumenta, por decirlo así, por un momento, su capacidad de conectividad entre las neuronas. Por ejemplo, hay personas que tienen el mal de Parkinson. Por ahí hay unas investigaciones donde la persona con mal de Parkinson se estimula a través del cannabis, y esto hace que esos movimientos involuntarios se disminuyan mientras que está bajo ese efecto, porque de cierta manera permite que haya una conectividad entre neuronas por un instante, porque pues obviamente estimula el centro dopaminergético del cerebro, que permite que haya mayor receptividad, por decirlo así, entre cada uno de los impulsos entre neurona y neurona. Algo importante es que cuando una persona, obviamente no hablemos de que esté bajo esos efectos, sino que todos los seres humanos, también hay unas investigaciones que demuestran que el cerebro, de manera automática, sin necesidad de esos estímulos, puede producir esa sensación de bienestar y placer que dicen experimentar cuando las personas se encuentran bajo ese tipo de sustancias, porque demuestran que los receptores de los neurotransmisores están o sea, una investigación identificó que el cerebro, haga de cuenta que estuviera hecho, por decirlo así, para el estímulo del cannabis, pero no es cierto. Es decir, el cerebro tiene la capacidad de sugestionarse y de llegar a ese estado dame un momento, por favor. Es un conductor, Entonces, tengo entendido. exacto, Conductor. permite eso más de ese aspecto. O sea, el cerebro se puede estimular sin necesidad de ese tipo de acciones. Obviamente son temas de entrenamiento y de pensamiento y sistemas de pensamiento y hábitos de pensamiento poderosos, pero sí, de cierta manera eso sucede. O sea, se permite que haya ese estímulo y que a través de ese estímulo pues haya, por decirlo así, en un momento dado, el funcionamiento óptimo de unas áreas del cerebro, sin teniendo en cuenta de que después de estar fuera del estímulo, viene una caída, porque en ese estímulo hay una subida, pero al finalizar del estímulo viene una caída, que es que el cerebro, al no tener ese estímulo de dopamina en el cerebro, pues ya empieza a sentir una especie de estrés, de cortisol, empieza ya un neurotransmisores contrarios al bienestar a activarse. Entonces ahí aparecen otro tipo de acciones que de ahí parte literalmente lo que es o lo que nos genera adicción, o lo que nos genera adicción en determinados estímulos a nuestro cerebro, que no solamente es el tema de alucinógenos o de algo que nos haga sentir bienestar. Por ejemplo, tomar pastas para dormir nos puede hacer llegar a ser adictos, el juego nos hace adictos, el licor nos hace adictos, el sexo nos hace adictos. O sea, hay muchos aspectos que pueden generar ese tipo de adicciones. Es porque el cerebro en un momento determinado se estimula con cargas muy altas de dopamina, y cuando termina ese estímulo cae y por ende aparecen otros neurotransmisores y ya el cerebro quiere más de lo otro para sentir esos estados de bienestar. Sí, así. Yo iba a plantear como un ejemplo cuando un amigo en Berlín, eso esto, cuidaba a una señora que sufría de esclerosis múltiple. Giovanni, qué pena. ¿Puedes verificar ahí donde dice participantes si tienes alguna persona por admitir? ¿Dónde miro eso? Participantes, donde dice participantes, dale clic. ¿Acá? Si donde dice participantes le das clic, ahí aparece un listado de los participantes y aparecen los que están y los que están de pronto pendientes por ingresar. Tú ves mi pantalla, ¿cierto? Sí. Aquí me dice que está Cristian, Ana Gabriela, Angie, Dalia, Junior, Lina, Luisa. Hay dos Luisas, listo. Mariana, Estefanía, Viviana y Yuneidis. ¿Más? No hay personas allí que estén pendientes por ingresar, o sea, que diga no. admitir. Listo, no hay problema. Listo, puede continuar. Espera.
¿Cómo cierro esto? Para que me vean. Porque aquí está... No. No. Listo. No, comentaba que un amigo cuidaba a una señora con esclerosis múltiple. Es una enfermedad que te paraliza todo el cuerpo. Eh, y, y él, bueno, él sí consume muchas drogas y demás, y entonces le daba eh, éxtasis y la señora le gustaba que le diera éxtasis porque podía, la hacía sentir pues, más feliz y podía mover como un poco más su cuerpo y también como pensar mejor y esas cosas. Entonces, las drogas sí sirven como unos estímulos, pero pues tiene este componente adictivo, que cuando se te baja el efecto, pues ya necesitas consumir más, y eso al final pues vas a terminar destrozando otras partes importantes del cerebro, dependiendo de lo fuerte que sea la droga. La droga, digamos, ilegal, pues afecta órganos del cuerpo. En la cabeza o en el cuerpo, pero pues termina dañando cosas diferentes. Siempre tienen efectos secundarios. Lo mismo con las drogas legales. Todas las pastas que consumimos hay que consumirlas con cuidado porque también afectan otros órganos del cuerpo. Entonces, si bien es bueno para hacer estas conexiones, termina afectando otras y al final, pues, no es tan bueno. ¿Listo? Pero bueno, con el caso de la cannabis, sino que bueno, hay muchos detractores sobre el tema, pero pues lo que dice la mayoría es que tiende a ser más los beneficios que los perjuicios con el cannabis. Entonces, pero bueno, yo no soy experto en cannabis, entonces no me aventuro a dar opiniones sobre el tema. Pues, pero bueno, es algo que de pronto más adelante Cristian nos comenta más. Entonces, listo. Entonces, bueno, estamos en esto. Porque es importante memorizar. Entonces, en el trabajo, tenemos esta figurita del Minio. Nos ayuda a ser más eficientes en el trabajo, ¿sí? Al hacer nuestro trabajo de forma divertida, que ese es un problema de la mayoría de las personas que no se siente a gusto con lo que está haciendo. Nos ayuda a tener mejores ideas en todos los momentos de la vida, en toda circunstancia. Nos ahorra un montón de tiempo con el cual podemos tener mayor vida social, pero además cuando estamos en esos momentos que podemos hablar con nuestro entorno de amigos, empezamos a volver un poco más chéveres, más como con mejores... no aburrimos a nadie, es como el tema. Es como hay tanto de qué hablar y siempre se te ocurre algo y si se baja el ánimo, uno comenta sobre tal otra cosa. Entonces, personalmente he sentido que ha mejorado mucho esa parte de mí. Al principio yo era bastante tímido, ¿sí? En mi juventud, por ahí en esos años de universitarios. Pero ahora siento que pues no, pues no me quedo callado cuando estoy en unos escenarios con demás personas y bueno, también me gusta mucho escuchar y entonces a la gente le gusta que le escuchen, que sean oídos, pero también escucharlo a uno y bueno, entonces ese tipo de relaciones que son muy importantes para progresar en la vida. Muchas grandes cosas que he logrado, las he logrado conversándolas con una cerveza en la mano. Entonces, es muy importante también mejorar esas capacidades de relacionamiento.
¿sí? Que uno se destaque en el entorno de su empresa, que no sea un trabajador más, sino el trabajador chévere. ¿Listo? Muchas veces los jefes Qué no pena. se fijan. Voy a tratar de reclamar el rol de anfitrión para poder aceptar a la gente que está pendiente por ingresar. ¿Listo? Dame un momento. Listo, desde que no interrumpa la presentación que yo pueda presentar, está bien. Ya puedes seguir hablando y presentando. Listo. Listo. Entonces, si había gente sin ingresar, ¿no? Sí, sí, pues ya Ah, están empezando. listo. Entonces, comentaba que lo importante de tener un poco más de tiempo para las relaciones con las personas, de mejorar las habilidades blandas. ¿Sí? Esto ayuda mucho en ese sentido. ¿Listo? Y lo que más se fijan los jefes, cuando ya estás contratado en algo, es en las habilidades blandas más que en las habilidades duras. Las habilidades duras son saber manejar un computador perfectamente, saber, sí, diferentes, saber escribir bien, esas son habilidades duras, pero las habilidades blandas es cómo te relacionas con los demás. Y me imagino que lo han visto mucho con Jairo, de cómo lograr impactar más ante los demás a través de esas habilidades. Y estos ejercicios de memoria te ayudan mucho a buscar esa manera, ese camino para, digamos, entre comillas, conquistar a los clientes, conquistar a los amigos, conquistar a las personas que tú quieres que se fijen en la atención en ti. ¿Sí? Entonces, no conquistar bueno, también conquistar en el sentido del amor, también, pues, estos elementos también sirven para conquistar la chica de tus sueños, si quieres. Entonces, es muy importante porque esto de la memorización le pega a tantos factores en la vida. Aquí solo pongo unos poquitos, pero o sea, como que todo dependiera de esto, ¿sí? De esa capacidad de hacer la correcta sinapsis entre neuronas. Eso permite mejorar nuestra intuición, mejorar y ser el mejor estudiante de... Cristian, si puedes silenciar el micrófono. Y entonces, puedes ser el mejor estudiante de tu colegio, incluso del Valle del Cauca, del país, sin que se vuelva un imposible, porque es que ahorita si les pregunto si ustedes creen que pueden ser el mejor o la mejor estudiante de todo el país, pues la respuesta inmediata es como no. Pero con estas técnicas, como que cuando uno le preguntan, ¿usted puede llegar a ser el mejor estudiante? ¿No? Pues si me lo propongo, sí. O sea, es como, ya se vuelve más sencillo. Ya la palabra imposible como que sale casi que del diccionario de la cabeza de nosotros. Entonces es bien chévere estos ejercicios. Entonces esto sirve para... Profe, Dime, una Mari. pregunta, es cierto que los juegos como un ejemplo como el parqués, como el dominó, como el ajedrez, que evitan el Alzheimer o eso es solo un mito? Yo recomiendo muchísimo hacerlo. Todos estos ejercicios de gimnasia cerebral, todos los ejercicios parqués, hay unos jueguitos, hay conexión de palabras, dominó, hacer rompecabezas. Esto hace ciertas conexiones importantes en tu cerebro. No te cura del Alzheimer porque tienes que trabajar muchos puntos de tu cerebro para manejarlo. De hecho, hasta ahora no hay cura del Alzheimer, pero sí lo puedes retrasar mucho a través de gimnasia cerebral, a través de estos ejercicios de mnemotecnia,
o sea, especialmente estos ejercicios ayudan muchísimo, porque tu cerebro empieza a hacer conexiones extremadamente locas, interesantes, divertidas, y le empieza a encontrar mucho sentido incluso a las cosas más aburridas que se te presentan en la vida. Entonces, hacer eso, Mariana, esos ejercicios sí sirven. No es mejor que no hacerlos, ¿sí? O sea, vas a encontrar algo de mejoría, pero haciendo ejercicios de mnemotecnia, la mejoría es, o sea, el problema con el Alzheimer es que son partes del cerebro donde está la memoria, en el hipocampo, donde se empiezan a destrozar como partecitas, entonces que unen un punto con el otro. Entonces, ya una vez se destruyen, es un poquito difícil recuperarlas. Tocaría buscar como otro camino, un poco más largo, para llegar de un punto A a un punto B. Ya no es Profe, ¿y eso puede ser como genético o eso es la persona si le da? Porque es que mira que también pues escucha que las personas que permanecen mucho tiempo sola, que no tienen como una compañía, son más propensas a que les dé Alzheimer, porque pues no tienen una persona allí con quien dialogar, con quien tener, pues jugar, por ejemplo, como parquejo, dominó, cositas así. Entonces, pues he escuchado también eso y también quiero saber si eso es hereditario o no. Algo importante, qué pena interrumpa ahí, Mariana, a tu pregunta, y ahorita obviamente Oscar nos termina de contestarla. Es lo siguiente, nuestro cuerpo muestra un funcionamiento y es el siguiente, y dice, músculo que no se usa, se atrofia, ¿sí? Entonces, partiendo de ese refrán, de ese dicho reconocido, el cerebro se puede tomar como un músculo que si no se usa, se atrofia. Entonces, si de pronto, por algún X o Y motivo, traemos dentro de un proceso genético una carga, obviamente porque la genética es algo que no se puede negar, existe, porque si tú miras tu parecido, tienes parecido a tu papá o a tu mamá, porque pues obviamente tienes unos rasgos genéticos, claro, unas cargas genéticas, pero que en esencia, dentro de lo poco que he investigado acerca del Alzheimer, la inactividad del cerebro es de cierta manera lo que propicia llegar a esos estados de enfermedad. En este caso, por ejemplo, someter el cerebro a estados de estrés constante, de niveles de estrés, de niveles intensos de emociones negativas, perdurables en el tiempo, o sea, muy recurrentes y que estén constantemente allí, pues van a hacer que en esencia todo el organismo se empiece a degenerar. Por eso aparece el cáncer, por eso aparecen esas enfermedades autoinmunes a través de un mal funcionamiento de nuestro cerebro. Más que mal funcionamiento, no, el cerebro está funcionando bien. Los que lo estamos direccionando mal somos nosotros, desde la conciencia, ¿sí? Entonces, frente a ello, obviamente hay cargas genéticas que se pueden desarrollar, pero va muy allá. Es muy importante la capacidad que tú tengas de estimular el cerebro. Por eso lo que tú dices, personas solas que no hablan con nadie, pues que no tienen con quién jugar, pues simplemente hacen que el cerebro no se utilice y por no utilizarse, pues se atrofia. Esa es la naturaleza, ¿sí? Entonces, el estimularlo, por ejemplo, cuando mencionas el ajedrez es un juego fantástico para estimular el cerebro porque cuando tú juegas ajedrez, pero cuando tú lo juegas con propósito, tú tienes que hacer una jugada esperando qué jugada va a hacer el otro y te anticipas hasta 5 jugadas sin haber movido una sola pieza. Eso está haciendo que tu cerebro se active, obviamente, muchísimo y haga que no pierda la mielinización de las neuronas. No tengo muy bien presente el término, pero haga de cuenta que las neuronas tienen un aceite
que permite que haya el tránsito de información de neurona a neurona. Entonces, aunque ellas no se tocan, ¿sí? La capacidad de ese impulso, o sea, de cómo anda ese impulso electrónico en medio de la neurona, pues al no utilizarse el cerebro, esa capacidad de transmitir esa información se empieza a reducir. Y al no haber conexiones sinápticas o al deshacerse las conexiones sinápticas, pues simplemente es donde se empieza, en este caso, el degeneramiento y obviamente a perder la capacidad de recordación. Yo quería como agregar ahí que, por ejemplo, ahorita que estoy prácticamente seguro que con este encierro para los mayores de edad, lastimosamente en unos años vamos a tener como muchos más casos de Alzheimer. ¿Sí? Bueno, los mayores y nosotros mismos nos estamos aburriendo en nuestras casas y ese aburrimiento nos conduce a utilizar cada vez menos los músculos del cerebro. ¿Sí? Entonces, como decía Jairo, músculo que no se utilice se atrofia, entonces por eso es importante hacer muchos ejercicios. Digamos que nosotros los atletas mentales nos llaman, practicamos mnemotecnia, es eso, ¿sí? Hacer todos los días, en vez de hacer sentadillas o lagartijas, lo que terminamos haciendo es memorizando un naipe, por ejemplo, en orden aleatorio, entonces memorizarse todas las 52 cartas de un juego de naipes, ¿sí? de un mazo de cartas. Entonces, y eso nos permite pues tener como la mente más activa, más clara. Las personas que no ejercitan, entonces, pues van perdiendo esa capacidad de recordar. Hay diferentes niveles de ejercicio, ¿no? Es como el ejercicio físico que todos conocemos. Una cosa es salir a trotar por las mañanas, bastante bueno, ¿sí? Que sería como el equivalente a jugar ajedrez, jugar dominó, jugar todas estas cosas. Bueno, ajedrez en un nivel básico. Pero ya, por ejemplo, si tú te quieres preparar para una competencia internacional o por ejemplo, si es fútbol, entonces para jugar en la selección Colombia, por las eliminatorias, ese ya es otro tipo de entrenamiento de alto rendimiento, que tienes que hacer mucho más esfuerzo físico. Eso es un nivel más alto, ¿sí? Entonces, eso te permite como elevar muchas funciones importantes en tu cerebro y ser mucho más fuerte en términos de salud. La prueba es que, por ejemplo, ahora, pues, yo no conozco hasta ahora como el primer caso de una persona que practique deporte de alto rendimiento y que se haya muerto por el coronavirus. Pero sí, normalmente se mueren las personas que están más enfermas, que tienen más problemas de salud. El cerebro, saben que es el elemento más importante de todo el cuerpo humano, y tener un cerebro en buenas condiciones, saludable, también le pega a tus defensas, le pega a que tus anticuerpos puedan sepan qué hacer en el momento que llegue un intruso. ¿Sí? No estoy diciendo que esto es la cura para el coronavirus, nada por el estilo, pero sí tener un cerebro perfectamente en buenas condiciones sí te ayuda a estar más preparado para momentos complejos, ¿sí? Para momentos complejos de salud. Entonces, personalmente yo me he sentido mucho mejor de salud cuando utilizando estas técnicas, mucho más brillante, digamos, más asertivo en mis pensamientos, en mis ideas, saber qué decir en el momento adecuado. Esto se logra con este tipo de técnicas. Hay como una especie de película de terror, no, pero o sea, lo que está pasando, digamos, con el Alzheimer actualmente es que más o menos cada 20 años se duplica el número de personas con Alzheimer. O sea que tienes, no sé, no recuerdo bien
creo que son como, no, digamos que en este momento son 100.000 personas en el mundo. En 20 años serán 200.000, en otros, cada 20 años, 200, 400, 800. Y bueno, estuve haciendo el ejercicio la otra vez y más o menos en unos 200 años, si esa progresión aritmética continúa a ese ritmo, casi toda la población mundial tendría Alzheimer. ¿Sí? Entonces, si todo el mundo tiene Alzheimer y empieza a olvidar todo lo que somos, pues la diferencia con las demás especies del planeta pues no va a ser mucha, ¿sí? Porque si algo nos diferencia del resto del planeta es nuestro cerebro, ¿sí? Por eso es que somos la especie que dirige los rumbos del planeta, ¿sí? Que decide qué se hace y qué no se hace. Entonces, ese es el cerebro. Y si es, en 200 años, posiblemente lo que extermine la raza humana es no poder recordar, no tener Alzheimer. Entonces, Alzheimer poco a poco se convierte en uno de los mayores problemas que tiene el mundo. ¿Sí? Ahora no es tan alto, no es tan alto el número, pero cada vez es mayor. ¿Sí? Entonces ya en unos años no estaremos hablando de los problemas con el coronavirus, sino de los problemas con el Alzheimer. Quizá no nos toque a nosotros, pero sino a nuestros hijos, a nuestros nietos, les va a tocar esa situación en que la gente está empezando a olvidar mucho. ¿Listo? Entonces, por eso también es muy importante trabajar en estos temas y como les venimos diciendo. ¿Listo? Entonces, bueno, como comentaba, entonces esto sirve para tener ideas geniales, ¿sí? No solo ideas, sino ideas que van un poco más allá. Son ideas que te llueven y te llueven todo el tiempo para solucionar problemas laborales. Entonces, en eso tú te empiezas a destacar muy pronto en el entorno laboral donde estés. Sea lo que sea, ¿sí? Sea medicina, sea el derecho, por ejemplo, personas que estudian derecho, sí, es fundamental arrojar arrojar grandes comentarios o buenas defensas en el momento indicado. Nos ayuda a encontrar soluciones rápidas en momentos de alto estrés. A veces nos pasa que uno como que siente que tenía la idea, pero no la dijo. ¿Sí? Y como no la dijo, pues nadie te escuchó y no trascendió. Y no la dijiste porque tenías mucha inseguridad de expresarlo, porque te pusiste a pensar mucho si la idea realmente funcionaba. Con estas estrategias que trabajamos, la conexión para saber si esa idea realmente que tienes en mente realmente es buena es así, o sea, rápida, en un instante de tiempo te llega y sabes que es la solución indicada. Entonces, con eso pues logras, sí, logras especialmente destacarte y salir adelante con muchos temas y ser el mejor en todos tus entornos. Destacarse en los estudios, entonces como les decía, pues termina siendo bastante sencillo destacarse como el mejor. Y lo importante es que vas a tener una vida social muy plena, digamos, cualquier persona pensará, no, pues este man es muy ñoño, no sé qué, pero pues antes del coronavirus pues, tenía mucha vida social, salía y sí, quedaba tiempo para estar con los amigos. Y normal, o sea, como la vida continúa y estos espacios son importantes para el disfrute de todos. Entonces, mucha gente que se mete a hacer carreras muy complejas termina sacrificando su vida social.
¿sí? Porque no le queda tiempo. O hay gente que se vuelve un poco productiva en su trabajo y ya no trabaja 8 horas, sino como 15 horas al día, porque no termina de hacer su trabajo a tiempo, entonces le toca quedarse en la oficina hasta que acabe. Y esas ineficiencias en el manejo del tiempo terminan traduciéndose en esto, en que no tienes espacio para estar con tus amigos. Y pues esos espacios son una de las cosas más importantes que ustedes deben pensar que siempre tienen que tenerlo. ¿Listo? Pero normalmente se relaciona vida social con ser vago y bueno, yo creo que uno tiene que ser un poco vago, ¿sí? Para que disfrute su trabajo, para que uno no piense todo el tiempo que por hacer mi trabajo estoy dejando de hacer estas cosas chéveres, ¿sí? Entonces, haciendo mi trabajo y divirtiéndome en mi trabajo, luego me puedo ir a divertir con mis amigos. Entonces, mi vida se traduce en una diversión total. Entonces, en el trabajo, en el estudio y en la calle, estoy siendo feliz. ¿Listo? Entonces, lo que buscamos al final con todo esto es felicidad. ¿Sí? Lo más importante, como sentirnos felices con lo que estamos haciendo, engomarnos con esto, sentir una pasión por este tema o por los temas que ustedes manejan. Nosotros, el cerebro, pues básicamente lo que hace es una conexión de imágenes o pensamientos. Y nosotros, no sé, cuando creo, me imagino que todos recuerdan algún sueño, una vez que hayan estado dormidos y soñaran algo, ¿sí? Y el cerebro hace unas conexiones bastante locas y termina uno soñándose unas cosas increíbles que uno dice, Sí. como, ¿de dónde o sea, y cómo hizo el cerebro y aparecen un montón de personas que uno ni conoce, nunca ha visto. y, Como pues, de película. sí, uno Literal. dice, Pues, profe, ya que usted habla sobre ese tema, mira que a mí me ha pasado algo, pero diferente. De yo acostarme, pues obviamente en mi cama y yo cerrar mis ojos, pero entonces en sí yo no estoy dormida, ¿sí? Y después yo me voy a mover y no soy capaz. O sea, tengo mi cerebro pues activado, pues no estoy pues profunda, pero entonces voy como a levantarme o mover un pie o un brazo y no soy capaz. pero ahí está, sí, sí, cuento. O sea, ¿por qué ocurre eso? La parálisis del sueño. Estás medio, sí, tu cerebro está perdiendo conectividad con los movimientos de tu cuerpo y se está centrando en formar sinapsis con recuerdos, con películas, con sueños, con otras cosas que quizá conscientemente no viste, pero el subconsciente sí se fijó en esas cosas cuando ibas por la calle y, y no sé, desde el bus tú estabas concentrada leyendo quizá, pero tu subconsciente estaba concentrado en todo lo que pasaba alrededor, el perro que estaba orinando el árbol, un montón de cosas. Y esas cosas trata como el cerebro en la noche de unirlas unas con otras y empieza a formar unas cosas bastante interesantes, bastante complejas. Pero sí, hay casos que uno está semidormido o que cree que está despierto. O sea, uno no sabe ni si está despierto o si está dormido, ¿sí? Porque va uno a moverse y no puede. A mí, pues antes me daban era como pesadillas y, y yo me despertaba, pero no me despertaba del todo. Entonces intentaba mover Eh, mis manos y mis piernas y no podía, pero yo tenía como los ojos abiertos, o al menos eso creía. Y entonces yo sentía que era consciente, pero me daba mucha desesperación que no... Le explico ese punto, profe. En mi religión, porque pues yo tengo una religión, yo soy de la religión Palo Mayombe, eh,
para nosotros eso se llama, nosotros le llamamos se montó el muerto, pero pues en otros términos esos son incubos y subcubos que se apoderan de la energía de nosotros en el momento que nosotros descansamos. En el caso de las mujeres son subcubos los que se apoderan de la energía de ellas, y en el caso de nosotros los hombres son incubos los que se apoderan de nuestra energía. ¿Incubos? Bueno, sí, hay una... Se le fue el internet. ok. No, No, o sea, no sé en qué parte que es como el micrófono no, aquí estabas falla. explicando unas cosas que se llaman incubos, creo, que para los... Sí, o sea, en el caso en el caso de la mujer son los subcubos, los que se apoderan de la energía de ellas, y en el caso de nosotros los hombres son los incubos, que son energías femeninas. Entonces, eso es lo que pasa en muchos casos, que tenemos pesadillas, o en algunos casos lo que nosotros los hombres llamamos sueños húmedos, que es cuando soñamos que estamos teniendo intimidad con una persona que no conocemos, y en algunos casos uno se despierta como que, uy, ¿qué pasó Bien. acá? Entonces, eso es lo que pasa. Listo. Profe, Cuenta. en mi caso yo controlo mucho lo que veo porque he creado como en mi memoria que, por ejemplo, a mí me gusta mucho ver documentales. Entonces, hay veces me la paso toda la tarde viéndolos y en la noche me los sueño, como si me estuviera pasando a mí. Entonces, como yo sé que depende de lo que a mí me pasa en el día o lo que yo vea, yo lo voy a soñar. Entonces, yo me mido mucho ya en ver esas cosas porque sé que en la noche como que me lo voy a soñar y lo voy a ver muy real. ¿Tú eres quién? Es que no me aparece el nombre acá. Catherine. Catherine. Catherine, y recuerda, o sea, por ejemplo, no sé si recuerdan muchas cosas en el sueño del documental. Sí, yo recuerdo todo, pero como si me estuviera pasando a mí. Y cuando te despiertas, cuando estás en la vida normal, despierta, si te preguntara cosas del documental, ¿con ese nivel de detalle la recordarías? Sí, todo, hasta cómo hablan, lo que Vale. dicen, la manera en que hablan, en que cuentan la historia, todo. Todo te lo... a mí me pasaba una cosa que me pasó una vez estando en Alemania, sin saber mucho alemán, casi nada. Tuve un sueño que una señora me hablaba a mí en alemán, pero perfecto, así. Y recuerdo que como que me pensaba, bueno, si yo me soñé algo, una señora hablando perfectamente alemán, en mi cuerpo, sí, porque es algo que yo me soñé, porque yo no hablo perfectamente alemán, ¿sí? Entonces era como algo que me pareció, wow, súper interesante. Entonces, ahí como analizando esas cosas, uno como que realmente muy allá, muy profundo en el cerebro, uno sí termina sabiendo todo, pero no, hay una barrera, ¿sí? Que es como, tiene que ver mucho con la autoconfianza, que no le permite a uno manifestar todo lo que está ahí metido en el cerebro. ¿Sí? Entonces, es una de las trabas que yo he visto y, por ejemplo, me daba cuenta que cuando yo tomaba un poco de alcohol, hablaba mucho más fluido un idioma extranjero que cuando no tomaba. ¿Sí? Entonces, hay unas cosas que están muy relacionadas con el Profe, hay personas que cuando están borrachas hablan idioma. todos los idiomas y todos los acentos. Sí, sí. Pero bueno, tiene que ver es con la confianza. Ahí, El papá de mis hijos cuando estaba borracho hablaba sacosteño. Y él es paisa y hablaba costeño, estaría hablando opita, rolo, de todo. O sea, sí, A hasta mí se cierto me punto. sale, a mí se me sale el portugués. Y sí, y probablemente hasta lo hagas bien porque no estás inhibido, no sientes pena de hablar, pero si te digo hablaba portugués ahorita, como que
no, mejor dejemos así. Sí, entonces, Falo muy poco, falo muy poco. pero con el alcohol también produce eso que producen las drogas, o la marihuana, es que estimula partes de tu cerebro y ya te sientes como mucho más libre, mucho más seguro de lo que vas a comentar. Entonces, pues, digamos, si puedes hacer conversatorios en otros idiomas, pero pues no tomes demasiado, solo por ahí 2, 3 cervezas y lo recomiendo mucho. Bien, entonces, básicamente, si nosotros queremos ser buenos en todo, recordar todo, lo que tenemos que lograr es las correctas conexiones, así como básicamente hacer el trabajo que está haciendo el cerebro cuando está dormido, ¿sí? Con todas esas imágenes. Eso es más o menos lo que quiero como darles a entender, que la forma de conectar esas cosas complejas, lo que hace el cerebro es conectarla con cosas divertidas, con cosas atractivas, con cosas que le llaman mucho la atención, que son interesantes, ¿sí? Entonces trata de formar una imagen con algo aburrido. Por ejemplo, no sé, que un pi al cuadrado por raíz cúbica del no sé qué cosito matemático elevado, dividido y no, y bueno, empieza bla, bla, bla nuestro cerebro. Pero eso lo podemos convertir en, no sé, en Terminator peleando con Depredador y luego metemos a Shakira en alguna parte de este cuento y transformamos esa ecuación súper aburrida en una historia súper divertida en nuestro cerebro. Entonces, lo que básicamente esa construcción de sueños del cerebro es tratar con todas esas imágenes que le llegaron en el día, tratar de formar historias entretenidas, transformar eso que le llega en un código bla, 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 a un código súper chévere, súper súper interesante. Bien, hay estos 3 puntos importantes, como aprender a diferenciar entre aprender de memoria, memorizar y recordar. Hay muchos detractores sobre el proceso de mnemotecnia porque lo confunden con un proceso de aprender de memoria. ¿Listo? Entonces, es un poco más, ¿listo? Va más allá de aprender de memoria. Aprender de memoria es repetir como loro algo, pero sin comprender lo que estás diciendo. Sin comprender. Profe, Sí, dime, Caterina. le voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en el colegio, yo, o sea, me he considerado muy buena estudiante, pero yo tenía un primo y los dos estábamos en el mismo grupo. Y él tenía lo que usted habla, o sea, él se aprendía todo de memoria. Él lo sacaban a una exposición o un examen y él contestaba textualmente lo que había visto del libro. En cambio, yo salía y explicaba, pero con mis propias palabras. Entonces, a él le pasaba que, por ejemplo, él hoy hacía el examen y a los 8 días le preguntábamos lo que le preguntaba la profesora o lo sacaba del tablero y le decía, bueno, explíqueme lo del examen, y él ya no se acordaba. En cambio, yo con mis palabras todavía tenía como la idea. Entonces, siempre he sido como muy mala para hablar, pero sí para sí me quedan en la memoria, pues, ideas. Sí, Caterina, tu primo lo que hace la mayoría de estudiantes, como no es exagerado decir que el 90% aprende de memoria. Entonces, saben que te están evaluando y que la evaluación tiene una nota de 1 a 5 y que los que sacan 5 tienen más oportunidades de destacarse en el mundo laboral sí, o ganarse una beca y entonces ahorrarse una plata. Entonces la mayoría recurre a... el objetivo para la mayoría de estudiantes es sacarse el 5 en el examen
sacar la mayor nota posible, pero a los 8 días, si tú le preguntas sobre el tema que se vio, no recuerdan casi nada, ¿sí? Recuerdan, sí, siempre queda algo, pero no lo recuerdan. En cambio, en tu caso, pues ya es más fácil recordar porque lo que estás haciendo es conectar con tus propias palabras, con tus propios pensamientos, con tus propias asociaciones, cada punto que te están evaluando, ¿sí? Entonces, esa cosa, esto es como si yo tal cosa. Esto es como cuando yo vi tal cosa. Esto es como cuando en el otro curso nos explicaron tal cosa. De hecho, ese es como tal cosa, siempre úselo, esa herramienta. Es como esto, es como, siempre asocien una cosa con algo, ¿sí? Y no tiene que ser asociado con algo serio. Lo mejor es asociarlo con algo ridículo, algo tonto, algo extremo, Yo algo lo asocio violento, con algo sexual. palabras. Yo busco una palabra y la junto con la idea. O sea, una palabra me refiere a la idea. Siempre lo hago así. O sea, tomo una palabra de algo y en eso me baso para tener la idea. Sí, lo estás haciendo de forma conceptual, pero la idea también es hacerlo de forma usando mnemotecnia, pero vas en el camino correcto. Ahora la idea es transformar esa palabra por esas palabras por imágenes. ¿Listo? Entonces, cuando haces conexión entre imágenes que representan una palabra, vas a ver que es mucho más sencillo recordar y pasar una prueba. Entonces, esto está hecho para que, por ejemplo, si tienes parcial el siguiente día a las 7 de la mañana, por ahí ponle a las 9 de la mañana, puedas estudiar el día anterior, por ahí de 6 a 8 de la noche, y tener todo bastante claro, todo el tema y sacarte 5. Y después de las 8 de la noche te puedes ir a tomar unas cervezas con tus amigos y pasas el examen con 5. Entonces, porque ya tienes todas tus conexiones previamente. Muchos atletas mentales hacen eso, ¿no? Como no sacrifican. Igual tienen sus parciales al otro día, pero van y hacen fiesta. Lo importante es no trasnocharse en la fiesta tanto para llegar El al día parcial. que presenté el IFES estaba trasnochada y llegué allá con dolor de cabeza y sentía que no podía ni leer ¿Y cómo del te fue? dolor de cabeza que tenía porque habían estado los inquietos en un concierto y yo no me lo quería perder, pero yo ya había estudiado días antes. Y ese día llegué a las 4 de la mañana a la casa y tenía que estar en la universidad en Cali para presentar el IFES. Y yo cuando salí, yo contesté pues lo que yo más o menos entendía. Cuando Okay. llegaron los resultados del IFES, pues yo me quedé aterrada porque fui mejor IFES en el colegio. Entonces yo dije, uy, no. O sea, yo pienso que era lo que me había quedado de antes, de lo que había estudiado, porque había estudiado muchísimo, pero entonces ese día no estaba en las condiciones físicas, pero más sin embargo lo contesté bien, entonces, pues no me queda de experiencia volverlo a hacer, ¿no? Porque fue horrible, pero entonces sí me alegra mucho pues de que haya memorizado desde días antes. Sí, pero hay un proceso importante, es que fuiste a hacer algo que querías mucho, que te daba mucho placer. Te aseguro que si no hubiera sido el concierto, no te hubieras sacado pues tanta nota, porque tu cerebro estaría deprimido por no haber podido ir al concierto. Tal vez, sí. Y eso opacaría tu capacidad de hacer relaciones entre ideas en el examen, en la prueba de estado. Entonces, te aseguro que hubiera sacado, hubiera sacado una nota más baja. Pero, pues bien, de eso se trata, de no estudiar horas antes del parcial como hacen muchos estudiantes, no. Tú nunca debes estudiar el día del parcial, debes estudiar días antes, ojalá el día antes del parcial ni siquiera lo toques. Y ya, o sea, no debes dedicarle mucho tiempo. Digamos que básicamente lo que debes hacer es una especie de mapa mental, como esta grafiquita que está abajo del loro, y entonces conectas todo y debes ser capaz de recoger en una sola hoja todas las ideas, todo lo que te van a preguntar. Y de un solo, así,
Entonces, de un solo golpe de vista, tú puedes estudiar para el parcial, porque toda la información estaría en esa gráfica. Las gráficas entonces nos ayudan a conectar mejor. Entonces, sí, básicamente un mapa mental lo que hace es conectar ideas con una idea central, ¿sí? Entonces todo está conectado con todo es una red. Y si uno mira este mapa mental que está ahí de ejemplo, es básicamente tiende a atender esa forma de las neuronas, ¿sí? Entonces las neuronas, si ven que no son un círculo, no son un cuadrado, no son un conjunto de líneas de frases, no. Las neuronas tienen una forma similar a la que vemos ahí en este mapa mental. Entonces, es importante que dejemos de pensar para nuestros estudios de forma lineal, como se escribe normalmente, ¿sí? Sino empezar a expresarlo con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con las asociaciones locas que se nos vengan a la mente, y de esta forma los resultados de los exámenes van a ser mucho más fáciles. Igual, cuando ustedes vayan a hacer una exposición de algo, traten de manejar este esquema, ¿sí? Y si ustedes pueden poner toda la exposición del tema en el trabajo, en el estudio, donde sea el escenario, en un solo papel, entonces van a ser bastante claros. Vamos ahí como dando luces de cómo particionar todo. Y lo importante, y con este ejercicio de memorizar, esa capacidad de ubicar todo en el espacio donde debe ir cada cosa, esos son los elementos con los cuales podemos después conectar una cosita, por ejemplo, esa llavecita que está ahí, con una taza de café, ¿sí? Y esas conexiones me sirven para recordar todos los momentos de mi vida, ¿sí? Entonces, recordar es básicamente ir hacia atrás y saber dónde está, en qué gaveta, en qué cajón de mis recuerdos está lo que sé, ¿sí? Lo que aprendí en la universidad. Listo, yo vi una cosa de series de tiempo por allá, entonces yo voy a la carpetica de donde están las cosas relacionadas con al armario donde está relacionado todo con estadística, busco dónde están series de tiempos, ¿sí? Pronósticos, y entonces llego a lo que me están pidiendo en el trabajo y ya lo sé hacer. ¿Listo? Si yo no organizo bien mis ideas, si no pongo cada cosa en su lugar, va a ser bastante complejo recordarlas. Entonces, recordar es saber dónde está localizado todo en mi cerebro, ¿sí? Es como tener la casa bien organizadita, ¿sí? Tienes una casa y sabes justo dónde está tu partida de bautismo, por decir algo. Sí, eso lo metí en tal cajón. El registro civil está en otro. El cuaderno de matemáticas está allí. Y así, mi traje de baño, ya sabes dónde está. Entonces, ya es la forma de no pasarnos todo el día buscando las llaves, de no pasarnos todo el día buscando un elemento que normalmente perdemos. Y eso no sirve. Yo tenía una pregunta, Jairo. Jairo, ¿estás ahí? No. Sí, claro que sí. Pero pregunta no. No, te tengo una pregunta logística. Dale. Es que son las 10 de la mañana. Sí, son las 10 de la mañana. No sé si dejamos para la siguiente clase o... Bueno, yo creería que, pues, en este caso, pues tenemos hasta las 10 y me preocupa mucho por tu tiempo, obviamente, porque sé las múltiples ocupaciones que manejas. Entonces, sería la siguiente clase para el martes, ¿cierto? Para el martes, sí. ¿Martes a las 8 de la mañana o hacemos el martes a las 7? A mí me conviene más a las 7. ¿Sí? ¿De 7 a qué? A 9. Listo. A todo el equipo, pues obviamente también tenemos la disposición para estar a las 7. ¿Sí? ¿No hay lío? Sí, no hay lío. El horario pues normalmente era de 7 a 10 de la mañana y no que yo por el módulo recorté una horita. Listo, ok. Listo, pues si quieren de 7 a 9, con eso si
Si de pronto necesitamos más tiempo, no sé si nos Extendemos un podemos alargar. poquito. Eso, más bien. Sí, si no- ¿Dudas, preguntas, chicos? Pues a mí me gustaría que fuera de 7 a 10 porque está interesante. Ya Listo. escuchó las solicitudes. Sí, eso, digamos que hasta ahora es No, sí, bastante bueno. un abrebocas, entonces, dime, Cristian. No, que está bastante bueno la clase. Yo también estoy a favor de mi compañera, por mí que sea de 7 a 10. ¿Listo? Podemos hacerlo de 7 a 10. Ya sabe, entonces, a solicitud del público, de 7 a 10 de la mañana. Sí, para Entonces, chicos, no, muchísimas para gracias por la atención. Realmente muy agradecido contigo, Giovanni, por estar acá compartiendo esta información de tanto valor, porque es una información poderosísima. O sea, super power realmente esta información. Así que muchísimas gracias a todos y estamos entonces en contacto Dios mediante. ¿Listo, chicos? Sí, Listo. señora, hasta luego, gracias. Bueno, feliz día, feliz Listo, que estén día. muy bien. Listo. Gracias, que Muy bien. tengan un buen día. Para la siguiente clase. Muchas gracias. Listo, Cristian, que estés bien. Espérate, como aquí. Aquí como dejo de. Ah, ya. Ok, listo. Bueno, me despido. Chao, Jairo, que estés bien.